Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Yo soy Antonio Ochoa, trabajo con la Radio y Televisión Nacional de Colombia en la marca Señal Memoria. Y hoy vamos a hacer un recorrido muy concreto, muy sucinto, de todo un tema bien interesante que son las representaciones de Simón Bolívar en productos audiovisuales, básicamente en series de televisión. Entonces, todos los documentos, los materiales que vamos a apreciar hacen parte del archivo Señal Memoria. ¿Saben ustedes qué es Señal Memoria? No. Bueno, les cuento un poco. Adelantar la diapositiva. Señal Memoria es una de las marcas de la Radio y Televisión Nacional de Colombia. Y en esta marca, nosotros somos el archivo de los medios públicos, donde conserva el patrimonio audiovisual de la radio y la televisión pública colombiana, de la televisión desde 1940 y de la radio, perdón, desde 1940 y de la televisión desde 1954, año en el cual la televisión colombiana fue inaugurada. La Radio y Televisión Nacional de Colombia, RTVC, somos 5 marcas: el canal de televisión, que es Señal Colombia, las 2 emisoras de radio, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, una plataforma OTT que es gratuita, que la vamos a ver al final para que ustedes puedan acceder desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando no haya limitaciones de derechos de autor, pero se puede, que se llama RTVC Play, como el Netflix colombiano, más o menos, y gratuito. Y está el canal institucional, que es el canal oficial del Estado colombiano, y Señal Memoria, que es la marca de la cual represento y la cual hago parte del equipo de investigación de este archivo. Señal Memoria, aquí como ustedes lo pueden ver, digamos, es el área adicional de salvaguardar el patrimonio audiovisual y sonoro. Está compuesto por estas 4 colecciones. Hay más archivos audiovisuales en Colombia, solamente este es el de la radio y la televisión pública. 4 colecciones que son Cultura y Sociedad, Historia y Coyuntura Política, Colombia y el Mundo e Historia de los Medios. Las series que vamos a ver nosotros hacen parte de la colección Historia de los Medios, los documentos que vamos a apreciar, y otros de Cultura y Sociedad. ¿Qué tenemos en el archivo Señal Memoria? Bueno, es un universo muy enorme, es un universo muy grande, que va desde la radio pública, radio comercial, televisión pública, televisión comercial, materiales técnicos, materiales fotográficos, materiales de sonoros, y se encuentran más o menos alrededor de 520.000 soportes, y cada vez van apareciendo más, porque estos materiales son, digamos, la recuperación muy reciente. Señal Memoria como archivo audiovisual aparece en el año 2015 como marca, y es uno de los archivos audiovisuales pilotos en América Latina. En México está la Frontera Nacional de México, está, bueno, hay otros, pero digamos que a nivel de América Latina está en un estándar bien importante. Bueno, todos los materiales que vamos a ver acá y todo lo que conserva Señal Memoria está amparado por como patrimonio audiovisual colombiano, que está con esta normatividad que ustedes ven aquí, la resolución 3441/2017, y todo lo que es la normatividad relacionada con la protección de archivos y patrimonio cultural en Colombia. Entonces, después de este recorrido así rápido por contarles qué es Señal Memoria y RTVC, vamos a entrar en materia. Bien, uno de los materiales, uno de los documentos que se conservan en Señal Memoria son series de ficción histórica. Series de ficción histórica que se transmitieron por la televisión colombiana y también por la radio, que se transmitieron en diferentes momentos. Pero hubo una en particular, que es la que vamos a mirar hoy. Revivamos nuestra historia. Revivamos nuestra historia fue transmitida por la televisión colombiana entre 1979 y 1986. Algunos de ustedes la habían escuchado mencionar o la vieron de niños, o tienen algún referente de esta serie. Revivamos nuestra historia. Esa la vimos en televisión. Sí, sí. Fue transmitida en estos años 79, año 86. Aquí pues tenemos una selección de algunos de los fotogramas de esta enorme colección. ¿Y qué fue Revivamos nuestra historia? Bueno, Revivamos nuestra historia
fue básicamente la idea de un historiador cartagenero y un político cartagenero llamado Eduardo Lemaitre. Eduardo Lemaitre, él siempre quiso llevar las historias que él escribía, historias de Colombia, a formato televisión. Eso ya se venía haciendo en el mundo en diferentes momentos. Se hizo, bueno, la BBC de Londres tiene unas series clásicas, maravillosas, sobre la representación de diferentes momentos históricos, como las 7 esposas de Enrique VIII, o la caída de las águilas de los años 70, que de hecho si ustedes pueden, son como repente Yo Claudio, por ejemplo, y Eduardo Lemaitre hizo un equivalente, digámoslo así, pues él quería llevar esto a la pantalla, además porque digamos él también incursionó como empresario de televisión, y él junto a Promic Televisión, una programadora que ya hoy no existe, y asesorados por un grupo de historiadores y con el patrocinio de diferentes empresas de ese momento en Colombia, pues llevaron a la pantalla Reviva Nuestra Historia. Si ustedes se dan cuenta, duró bastantes años, 1979-1986, se transmitía los domingos a las 8 de la noche, será semanal. Para quienes la vimos de niños, pues en la Colombia de aquella época, tuvo un nivel de audiencia alto, y yo recuerdo personalmente que el colegio nos la colocaban de tarea. Qué divertido. Era algo así como miren el capítulo de la vida de Bolívar y traigan su resumen, era una cosa así. Pero es algo interesante porque estas series en su momento fueron recursos educativos. Hoy tenemos internet, hoy tenemos telefonía móvil, hoy tenemos inteligencia artificial, hoy tenemos una cantidad de desarrollos tecnológicos que pues en los años 70, años 80 apenas pues, era diferente, ¿no? Era otro tipo de televisión, esta es televisión análoga. Cuando veamos los videos tengamos en cuenta que es una televisión más lenta, porque la música, la imagen, el sonido, con el paso de los años, pues las pautas comerciales e industriales y los ritmos sociales también se ha hecho más rápido. Ustedes escuchan una grabación de comienzos del siglo XX, una grabación sonora, los tiempos son muy diferentes a lo que suenan hoy. Lo mismo pasa con la televisión y con el cine. Bien, entonces, Revivamos Nuestra Historia fue una colección de diferentes historias de Colombia. ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo llevaron a cabo estos programas? Se propusieron contar historias de Colombia a partir de biografías de personajes. Entonces, esto muy ligado como a la historia tradicional de la historia del héroe, ¿no? Todo esto está ligado a la historia del héroe. Una de ellas, la de Bolívar. Pero también contaron otra cantidad de historias. Por ejemplo, esta, donde vemos al actor Álvaro Ruiz, ya fallecido, haciendo de Pedro Claver, año 1979. Pedro Claver, esclavo de los esclavos. ¿Quién fue Pedro Claver? Un jesuita español que en la colonia llega a Cartagena para evangelizar africanos esclavizados que eran traídos al puerto de Cartagena, y él se termina convirtiendo en un protector, digamos así, de personas esclavizadas, y luego la Iglesia Católica le va a declarar santo. Está enterrado allí en la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena. Entonces, siendo cartagenero Eduardo Lemaitre, pues llevó a la televisión la historia de Pedro Claver, personificado por un actor muy famoso en la televisión colombiana, ya fallecido, Álvaro Ruiz, Álvaro Ruiz. También tenemos aquí, por ejemplo, este fotograma que vemos acá, justamente hablando del tema del impacto de la sociedad esclavista en Colombia. Corresponde a una serie que ya usted le encuentra en el TVC Play, más adelante vamos a ver en la plataforma gratuita, que se llama La Libertad de los Esclavos, año 1986. Y es una serie es una miniserie que se grabó, se hizo en el Valle del Cauca, en haciendas del Valle del Cauca, y es una historia muy vallecaucana, donde cuenta por medio de la historia de una pareja de personas esclavizadas, de Micaela y de su compañero, cuenta la coyuntura de la abolición de la esclavitud en Colombia. La escena que ustedes ven acá
estas escenas pues, fueron recreadas también a partir de iconografía. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en La libertad de los esclavos es bien interesante porque participaron artistas afrocolombianos, como los mareños de Buenaventura, cantadoras como Benigna Solís, de Guapi, Cauca, y está recreada en el Valle del Cauca con actores del TEC, del Teatro Experimental de Cali, se hizo en su momento, con Helios Fernández, que es el que está allí de sombrero, de espalda, que es el que hace el papel de latifundista esclavista. Helios Fernández, un actor colombo-español radicado en Cali durante muchos años, ya también ya fallecido. Entonces, esas historias también la contaron. También, por ejemplo, bueno, no la tenemos, está aquí, no la está tapando no la está tapando está la historia de El Bogotazo. El Bogotazo, protagonizado por Edgardo Román, actor colombiano también ya fallecido. El Bogotazo, pues como ustedes recordarán, uno de los eventos más trágicos en la historia de Colombia. 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, y esto desencadena un levantamiento popular que terminó teniendo unas proporciones enormes al punto de incendios, saqueos, asesinatos, y pues que marcó toda una época en la historia de Colombia por la violencia política que generó después. La historia del Bogotazo, por lo menos esa adaptación para televisión, está allí también en Revivamos Nuestra Historia. Entonces, Revivamos Nuestra Historia trató así varios temas. Están también biografías de presidentes, Rafael Reyes, historia del siglo XIX, los comuneros, que es del siglo XVIII. Hay varias historias, pero siempre contadas desde la perspectiva del héroe, ¿no? Del protagonista. Esa es una característica, la biografía audiovisual del protagonista. Y bueno, ya aterrizando en quien nos convoca hoy, quien habitó esta casa, y de Manuela Sáenz, que también habitó esta casa, tenemos una de las series de Revivamos Nuestra Historia más populares, Bolívar, el hombre de las dificultades, que son los fotogramas que corresponden a este que vemos acá, aquí. Bueno, aquí está Policarpa Sanabarrieta, me faltó nombrar a la Pola, heroína colombiana, en la serie Las Heroínas, también contra Revivamos Nuestra Historia. Natalia Giraldo, en el papel de Policarpa Sanabarrieta. La serie está también en la RTVC Play, en Las Heroínas. Pero aquí entonces tenemos, y aquí también, a Bolívar, el hombre de las dificultades. Bueno, Bolívar, el hombre de las dificultades, se transmitió en la televisión colombiana en el año 1981, con motivo del sesquicentenario de la muerte de Bolívar. O sea, para hacer esta efeméride, para conmemorar esta efeméride, se hizo una adaptación a televisión de la biografía de Bolívar. 40 capítulos semanalmente. 40 capítulos semanalmente. Revivamos Nuestra Historia estuvo en su gran mayoría dirigida por uno de los directores de televisión, cine y teatro colombianos, para mí uno de los más significativos en este país, Jorge Ali Triana, que él todavía, pues él vive todavía. Jorge Ali Triana, él dirigió buena parte de estos seriados. Hubo otros directores, Julio Luzardo, que recuerden, y otros más, pero la gran mayoría estuvo dirigida por él, por Jorge Ali Triana, y los libretos, la gran mayoría también estuvieron hechos por quien está aquí, Carlos José Reyes Posada, dramaturgo, historiador y todo un referente en las artes escénicas y el teatro colombiano. También él también vive, y él incluso también terminó entrando en algún fragmento en alguno de los capítulos. Aquí está en una escena donde identificamos a quién está acá. Santiago García, fundador del Teatro La Candelaria. Durante muchos años también trabajó con Carlos José Reyes Posada. Bien, entonces Bolívar, el hombre de las dificultades, se lleva a cabo bajo la dirección de Jorge Ali Triana, Carlos José Reyes como libretista y guionista, y viene el elenco de actores. De aquí empezamos a entrar en una historia bien interesante. Vamos a comenzar por la actriz que está acá. ¿La reconocemos? María Cecilia Botero, en el papel de Manuela Sáenz.
ella representó a Manuela Sáenz. Tenemos aquí, en la mitad, a Pedro Montoya, un actor que vamos a ver actuando y de quien vamos a hablar porque esta serie le cambió la vida literalmente. Como vamos a ver. Pedro Montoya, tenemos aquí con el brazo levantado a Víctor Hugo Morat, quien representó al general Santander. Víctor Hugo Morat, actor colombiano, reconocido por otros papeles en la televisión colombiana también, entre ellos por la comedia Don Chinche, que fue muy popular, donde se otro Pablito, comedia que se grababa aquí cerca, ¿no? En Radio La Concordia de Germany. Y tenemos aquí a Armando Gutiérrez, también un actor colombiano muy reconocido en el papel de Anzoátegui, del general Anzoátegui. Bien, esta escena que ustedes ven aquí, donde ustedes ven a estas personas y esta, son la misma, están tomadas del mismo capítulo. Y tiene una historia muy interesante que se las voy a ir contando más adelante, porque tiene que ver con qué también le ocurrió a Pedro Montoya y su relación con el personaje de Bolívar. Bueno, esto con relación a la serie Revivamos Nuestra Historia. Esta serie tuvo una característica, y es que empezó a grabarse en exteriores, a color, y mezcló tanto grabación en interiores como en exteriores. Eso para nosotros es, digamos, pero eso es normal en cine, en televisión, en un videoclip. Sí, pero en aquella época eso era algo enorme. ¿Por qué? En Colombia la televisión a color llega en 1979, 1 de diciembre del 79, es que se hace oficial. Por eso ustedes pueden ver de aquí, por eso es que aquí vemos que Álvaro Ruiz está blanco y negro, porque esa serie justamente es pre-llegada de la televisión a color, en 1979. Ya Bolívar y las demás sí son año 81, año 82, donde pues ya vamos a ver televisión a color. Se recorrieron el país, tuvo un presupuesto enorme, se empezaron a hacer efectos especiales, como el terremoto de Caracas, por ejemplo. El mismo porque una vez tuve la oportunidad de, en varias ocasiones, de hablar con él, y él nos cuenta, por ejemplo, cómo era que se hacían. Los efectos especiales hoy muy distintos, ¿no? Que son un poco risibles para lo que se haría hoy, pero era la época, ¿no? Hay una maquilladora, Blanca Jaramillo, nosotros enseñando en ella, también la entrevistamos, hay un video que ustedes también lo pueden encontrar en redes sociales, donde ella caracterizó a cada uno de estos personajes. Esto es también pionero en efectos especiales, porque ¿cómo vas a caracterizar a Bolívar? ¿Cómo vas a caracterizar a Manuela Sáenz? ¿Cómo vas a caracterizar a Santander? ¿Cómo vas a hacer una batalla de televisión? Y todo eso se hizo también con base en los acervos de las colecciones de los museos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, lugares como Monpós, Cartagena, Popayán, Villa de Leyva, el centro histórico de Bogotá, Tunja, Santa Fe de Antioquia, Barichara, comienzan a ser lugares de Colombia, Santa Marta, la Quinta San Pedro de Alejandrino, comienzan a ser lugares de Colombia que son utilizados como locaciones para revivir nuestra historia, y entre esos para contar la historia de Bolívar. Es bien interesante porque son los lugares que conservan arquitectura colonial o arquitectura del siglo XIX, y entonces se hace también una resignificación, ¿no?, de estos lugares, que también pasan a ser identificados como lugares de patrimonio visual dentro de historias que representan a personajes del pasado. Listo, vamos con la siguiente. Bueno, vamos a hablar del actor, de Pedro Montoya. Pedro Montoya pues, fue un actor y locutor colombiano, ustedes ahorita van a ver la voz que él tenía. Él nació en Risaralda, como podemos ver aquí en la diapositiva. Nació en Risaralda en 1948 y murió en Bogotá en el año 2004. Él hizo parte del Teatro Popular de Bogotá, el TPB. El TPB es bien interesante aquí porque el Teatro Popular de Bogotá, muchos de los actores del TPB actuaron en Revivamos Nuestra Historia. El TPB fue fundado por Jorge Alitriana en los años 60, cuando él llega de Checoslovaquia. También vamos a ver a Jorge Alitriana, uno de los directores que más ha trabajado, que ha trabajado la ficción histórica de Colombia. Pedro Montoya pues, fue muy recordado por hacer
la biografía audiovisual de Simón Bolívar, al punto que muchas personas todavía uno se encuentra que continúan imaginándose Bolívar como lo hacía Pedro Montoya, como lo va a dramatizar él en su momento. Sin embargo, en realidad nuestra historia él también hizo otros papeles, ¿no? Como Laureano Gómez, Pedro Alcántara Herrán y otros papeles, pero su papel central, el que lo marcó toda la vida, fue Pedro Montoya. ¿Por qué lo marcó a él? Porque él en algún momento comenzó a creerse Bolívar. Él comenzó a creerse Bolívar y él, digamos, empezó a asociar, digamos, todo el personaje con su vida personal, igual que es el libertador Simón Bolívar. Y al punto que esta situación personal va a llevar a que años después, porque Triana lleve al cine una película que se llama Bolívar soy yo, no sé si la conoces. Que Bolívar soy yo se rodó aquí en la Quinta de Bolívar. ¿Protagonizado por quién? Robinson Díaz y Amparo Grisales. Robinson Díaz en el papel de Bolívar y Amparo Grisales en el papel de Manuela Sáenz. Bolívar soy yo tiene, digamos, es la recreación de lo que le pasó a Pedro Montoya, un actor que pierde la razón y que llegó a ser Bolívar, porque eso es lo que ocurrió. Y digamos, él quedó encasillado en este personaje que le dio fama, le dio gloria, efectivamente, le dio mucho reconocimiento, pero que terminó encasillándolo y pues él terminó creyéndose en Bolívar. Entonces, por eso les decía, es que es una serie que digamos, le impactó a él como actor, como persona, no solamente, digamos, a nivel de representación de Bolívar. Devolvamos la diapositiva, por favor. Y aquí sí vamos con estas dos imágenes que vemos acá. Esa escena, esos dos fotogramas hacen parte de la dramatización que se hizo de la llegada de Bolívar a Santa Fe de Bogotá después de la batalla de Boyacá. Pero entonces, ¿cómo llevaron a cabo la realización de esta recreación? Se fueron a Monguí, Boyacá, un pueblo patrimonial que tiene uno de los puentes de Calicanto del siglo XVIII, que por ese puente y por la iglesia de Monguí, por la basílica que hay allí, yo creo que ahí se han grabado cualquier cantidad de historias de época en Colombia. Por ahí han pasado Los pecados de Inés de Hinojosa, Crónicas de una generación trágica, Los comuneros, películas y series de época, y por supuesto también pasó Bolívar, el hombre de las dificultades, por aquí. Y resulta que en Monguí se hizo la recreación de Bolívar entrando triunfante a Santa Fe de Bogotá en 1819, después de la batalla de Boyacá, cuando derrotan los españoles. Y las personas que ustedes ven acá son habitantes del pueblo, son campesinos, son monguiseños que estuvieron allí, de actores naturales o de figurantes o de extras en esa recreación. Y una de las anécdotas que se cuenta es que cuando ellos iban, el equipo de grabación por todo Colombia, en algunos lugares del país, la gente trataba al actor Pedro Montoya como si fuera Bolívar. Hay una anécdota, si mal no recuerdo, en Monguí le decían mi general, pero es que nos falta el acueducto, nos falta el puesto de salud. Es algo que es bien interesante porque esto nos lleva a reflexionar sobre el poder tan impresionante que tiene la figura de Simón Bolívar dentro de nuestro imaginario, como nación, como referente, y también las expectativas, digamos, de la gente con relación a sus líderes, con relación a las representaciones. Es bien interesante ese fenómeno, y además también el poder. Exacto, es el puerto de televisión, porque también escuché que le pasaba a Edgardo Román en la televisión de Francesca Gaitán. Claro. O sea, fue un personaje que marcó mucho y que reconocían a Edgardo como si fuera. Claro, y hasta en algún momento tuvo que decir: oiga, yo no soy Gaitán. Ya, por favor, yo no soy Gaitán. Pero a Pedro Montoya le pasaba y decía que él era Bolívar y le preguntaban: mire, por el puesto de salud, por la carretera, la tal. Que él venía aquí, de hecho, a recorrer el espacio, la quinta, como si fuera su casa de habitación, y hablaba solo y pues recorría su casa. Sí, claro, porque pues, digamos, el personaje se confundió con su vida real.
Pero es su realidad. Sí, exactamente. Y también la gente también pierde curiosidad. Bueno, le ocurrió a Pedro Montoya. Y los campesinos, entonces, digamos, si no solamente ocurrió en medicina, en muchos lugares de Colombia. O sea, le pasó esta siguiente. Bueno, aquí vemos, ahora vamos con los videos, por favor. Entonces, vamos a ver, esta serie ya ustedes la encuentran en RTVC Play. Está toda restaurada, por señal memoria, y la pueden ver en cualquier momento. Bien, pero primero, antes de ver a Bolívar, vamos a hablar de Jorge Ali Triana. Jorge Ali Triana, director colombiano de cine, teatro y televisión. Él es tolimense y él comenzó hijo de un artista, hermano de una documentalista, antropóloga, Gloria Triana también, y él comenzó su carrera, digamos, en el mundo del arte dramático haciendo voces en radio, porque era parte del grupo escénico infantil de la Radio Nacional. Vamos a ver un fragmento de una entrevista que le hizo Bernardo Hoyos. No sé si recordamos algunos a Bernardo Hoyos. Bernardo Hoyos, que fue un periodista cultural colombiano, antioqueño él, que trabajó en la BBC durante muchos años, ya fallecido, que tenía unos programas culturales de entrevistas, que también algunos de ellos son preservados por señal memoria. Y vamos a ver, por acá, una que se llama un día se me olvidó el nombre. Bueno, sí, vamos a ver una entrevista que él le hizo. Coloca desde el comienzo, por favor. Esta es su vida. Bueno, comenzamos por Jorge Ali Triana porque vamos a ver al director, porque este es el Bolívar que finalmente llevó a la pantalla chica. Como ustedes pueden ver, él aquí cuenta una parte de su vida en el año 1988, porque él estudió en Checoslovaquia y pues el profesor le dio un gran contexto. Bien, vamos a ver otro fragmento de otra entrevista que se le hizo a Jorge Ali Triana. Ya esta es mucho más reciente, y él aquí cuenta algo que es bien interesante, porque en la obra de Jorge Ali Triana él ha hecho una gran cantidad de obras, impresionante, tanto en cine, teatro y televisión, pero algo que está presente es la ficción histórica y la historia de Colombia contada en cine y en televisión. Y en esta ocasión al periodista Germán Janses le contó algo de por qué esta relación con la ficción histórica. Dale, por favor. Cuenta este contexto de lo que nos ha contado Jorge Ali Triana sobre la ficción histórica y sobre su carrera como director de cine y televisión y sus años en Checoslovaquia. Vamos ahora sí a ver, nos vamos aquí coloca por favor este fotograma, Pedro Montoya, representando a Simón Bolívar. Año 1981, capítulo 26, el Congreso de Bogotá. Vamos a ver la escena también. Me quería que vieran el fotograma para que cuando recorran aquí la Quinta de Bolívar y aprecien la iconografía del Libertador, la tengan en cuenta, la tengan como referente. Porque esta es una de las tantas representaciones de Bolívar y una representación masiva que se hizo. En las revistas de farándula se hacían reportajes sobre Simón Bolívar, revista Elenco, del tiempo, que era una revista muy popular en aquellos años. Estaba muy presente, estaba presente esta imagen masiva de Bolívar, porque algo que tiene la televisión es el hecho de ser masiva, al igual que el cine, y en ese sentido la biografía de Bolívar lo es. Si ustedes pueden ver, aquí hay un actor también, me falla el nombre del actor, también muy conocido en la televisión colombiana, pero es, digamos, para que tengan este referente. Nos devolvemos, por favor. Vamos con el video 1. El video 1 tiene una característica, y es que Pedro Montoya comenzó a representar a Simón Bolívar dentro del legado de nuestra historia ya desde 1979. Y lo hizo para otra biografía audiovisual de otro héroe de la independencia colombiana que fue José María Córdoba.
José María Córdoba, año 1979, vamos a ver a Pedro Montoya actuando como su primer, digamos, sus primeras apariciones como Simón Bolívar. Esta voz de Bolívar es absolutamente... Sí, sí, tal cual. Todavía varias personas siguen recordando algunas de sus imágenes de Bolívar con la voz. Entonces, que es una voz completamente contundente, o sea, a nivel dramático, es una voz impresionante. Hace algunos años entrevisté a Carlos José Reyes, el libretista de esta serie, y Carlos José Reyes nos contó que cómo salían los diálogos para hacer este tipo de Bolívar, cómo reconstruía la voz de Bolívar y lo que ellos decían que, pues, como los diálogos, y ellos lo hacían a partir de la correspondencia. Carlos José Reyes hizo una cosa bien interesante, obviamente él como dramaturgo e historiador, para poder hacer los libretos, y fue que él se leyó todas las biografías y correspondencias de Bolívar habidas y por haber, desde las que se hicieron en el siglo XIX hasta las contemporáneas en su momento, pasando por detractores o personas a favor. Claro, tuvo que hacer un recorrido impresionante sobre Bolívar para poder reconstruir esta imagen, estas escenas. Y los diálogos él los basó por medio de la correspondencia, porque la correspondencia, de acuerdo a lo que nos contaba Carlos José Reyes, le facilitaba como ver el tono de voz que podía tener el personaje. Entonces, y a partir de eso pues salen estas representaciones. Bien, año 1979, cuando hace su primera aparición como Bolívar, vamos con el video 2. La divisa sigue siendo. Devuélvelo y ya te digo también después dar play. Bueno, esta escena, 1900, ¿Espinosa? El traje de Espinosa, con la iconografía de Espinosa. 1981, esta sí ya vamos a entrar a Bolívar, el hombre de las dificultades. Capítulo 22, de Vargas a Boyacá. En esta escena que vamos a ver, vamos a apreciar cómo se llevó también a dramatizar la batalla de Boyacá. O sea, pues, la guerra de independencia fueron batallas, fueron todas estas cosas, como dramatizas una batalla. Entonces, Jorge Alitriana comenta, y lo mismo la prensa de la época, arriba nuestra historia, el Ejército Nacional le facilitó tropas para hacer las reconstrucciones de las batallas. Los que van a ver acá son soldados que están allí, por diferentes actores también que he logrado entrevistar, entre esos Sebastián Ospina, que estuvo también allí en esta serie. Ellos contaban, no, pues es que nos llevaban al ejército y los generales y nos daban instrucción militar, porque pues nosotros somos, sí, obviamente hacía parte, nos decían cómo montar a caballo y tal, y ustedes lo van a ver aquí en esto. Entonces, el Ejército Nacional en su momento facilitó tropas, generales de la República ayudaron a asesorar las series, como Álvaro Valencia Tobar. Digamos que esto, por eso les digo, fue una serie tremendamente apoteósica para recrear toda la historia de Colombia y la biografía de Simón Bolívar en televisión. Esta escena de la batalla de Boyacá la vamos a ver y luego vamos a hacer, si la conexión a internet nos facilita, una relación con una obra iconográfica. Quiero que le pongan bastante cuidado aquí a cada detalle y acá, por favor. Pedro Pascasio Martínez, interpretado por el actor Ulises Colmenares, el niño soldado que, como todos pues, los colombianos hemos escuchado en algún momento la historia de un niño que con su bayoneta solo captura al comandante Marreiro, comandante de los ejércitos de España. O sea, esa historia es, digamos, para pues, nuestros visitantes que son mexicanos, esa historia para nosotros es la historia patria, eso es muy referente. ¿Es similar a la de los niños héroes? Sí, es un niño héroe. Solo que está haciendo él. De hecho, en Pedro Pascal hay una fotografía, mira, el arte del siglo XIX se conserva una fotografía de él. Y algunos de sus descendientes todavía están allí en Boyacá. No, y algo muy interesante es que nosotros en este momento tenemos exhibida la pieza
de la batalla de Boyacá. Y bueno, yo pues trabajo acá en la Quinta, entonces uno puede ver toda la reconstrucción histórica que se hizo y es muy parecida a ese cuadro. Entonces, si quieren al final pueden también ver y hacer esas comparaciones. Tenía que el cuadro estaba viendo similares y diferencias. Camila, por favor, busquemos en internet una obra que se llama El puente de Boyacá de Martín Tovar y Tovar, 1880, París, Francia. ¿Cómo se llama? Martín Tovar y Tovar, puente de Boyacá, la pintura. Dale clic. ¿Se les hace familiar? Sí, claro. De ahí recrean las escenas, claro. Como de la iconografía. El puente hasta incluso la persona que cae, ¿sí? En algún momento también. Martín Tovar y Tovar, artista venezolano, radicado durante muchos años en Francia, hizo este óleo de la batalla de Boyacá muchos años después de que la batalla aconteciera, década de 1880 en París. Y como ustedes pueden ver, y lo que tú señalabas, Camila, la iconografía que se encuentra en museos, la que se heredó del siglo XIX y del siglo XX, contribuyó a todas estas producciones de televisión para llevar a recrear personajes como Bolívar, personajes hechos como las batallas y todos estos acontecimientos. ¿Cómo vas a representar una batalla que ocurrió hace 200 años o 150 y tanto de años? Tienes que recurrir a todos los referentes de cómo se ha ido transmitiendo esa tradición y ese relato. Y entre esos, los de las personas que años después las pintaron, así no hayan estado ahí. Pero esta es totalmente el paso del puente de la batalla de Boyacá. Bien, volvamos a los videos. Vamos con el video número 3, por favor. Señor. Bueno, vamos a Villa del Rosario de Cúcuta, donde se llevó a cabo uno de los hechos más importantes en la fundación de Colombia como nación y en lo que se llamó en su momento la Gran Colombia, ¿no? Cuando junto a Venezuela y lo que es actualmente el Ecuador y Colombia y Panamá fuimos un solo estado, un solo país, un proyecto ideado por Simón Bolívar, porque efectivamente él nos veía como una nación unida. La Gran Colombia, pues lo que se llamó posteriormente la Gran Colombia, pues fue básicamente una nación, un país que existió para los tiempos de la guerra de independencia. Duró 10 años, se acaba pues al final con la muerte de Simón Bolívar, cuando ya Venezuela, Colombia y Ecuador siguen por su lado. Y bueno, Panamá se separa de Colombia en 1903, pero el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta es una población que es colombiana, pero es en la frontera con Venezuela, y esta es una de las escenas más icónicas de Pedro Montoya representando a Bolívar. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí un arquetipo dramático, y es el arquetipo del héroe, del arquetipo del héroe que es responsable de su causa, que eso es muy del teatro, pues, del viaje del héroe, ¿no? Esto que llaman, y de la representación del teatro, en el teatro también. Son escenas muy dramáticas y muy teatrales, porque ellos venían del TPB, como visto, y de otros grupos de teatro, entonces por eso es este tono, ¿no? Pero los quiero, sin tanto preámbulo, dejar con este discurso que da Pedro Montoya como Bolívar, en la voz de Pedro Montoya, en el Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta, 1981. Dale. Absolutamente impresionante la representación que él hizo en su momento de Simón Bolívar. Alguna vez un director que trabajó con nosotros en RTBC nos decía, un director pues, joven, nos decía, para que un actor le dé eso a uno como director de una producción, eso es impresionante, esto es un trabajo escénico muy, muy contundente. Y la voz, esa voz es absolutamente inconfundible. Esta es una versión colombiana de quién es Simón Bolívar, porque tengamos en cuenta una cosa, él está hablando como colombiano,
tiene nuestro acento, más de Bogotá, pero a veces uno piensa, claro, es que Bolívar era un venezolano, criollo venezolano, nació a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, pues se debía hablar de otra manera. Esta es una versión colombiana, si ven todos tienen un acento, pero no tiene el acento bogotano, tiene un acento, es una versión colombiana, y esta versión colombiana de Bolívar el hombre de las dificultades no solamente se quedó en Colombia, sino que fue llevada a la televisión de varios países hispanoamericanos. En Ecuador fue transmitida por Ecuavisa, en Venezuela se transmitió, en Argentina también se transmitió, y existe, en Cuba también se transmitió, está Bolívar el hombre de las dificultades, y existe, esa está en señal memoria, lo que pasa es que no traje esa está todavía, digamos, allí en proceso. Está una versión hecha con doblaje mexicano para Estados Unidos. Sí. Y hay voces de las películas que todos hemos visto. O sea, está la versión para Estados Unidos, porque fue una serie muy exitosa, tanto en Colombia como fuera de nuestro país. Entonces, porque ya Colombia también exportaba sus producciones antes, digamos, en estos momentos. Pero entonces esta versión de Bolívar, que es una biografía audiovisual colombiana, llegó a ser pues, conocida en otros lugares. Eso es algo que a mí me gustaría mirar cómo fue el impacto que tuvo en su momento en estos países donde se exhibió, teniendo en cuenta que obviamente esto es un lenguaje del hoy, ¿no? Pues del hoy de ese momento, de los años 80, para el público de la época. Pero recuerdo algunas películas venezolanas que se han hecho sobre historias de la independencia, y lógicamente pues, son personajes venezolanos que tienen el acento de Venezuela. Y ahí es donde uno empieza a percibir esos pequeños detalles que uno dice, oiga, sí, es que esta es una versión hecha en su momento, hecha en sus circunstancias, hecha en un país concreto, y todo esto nos viene a mostrar que son representaciones de época. Sin embargo, el poder de la televisión ha hecho que algunas personas asuman que esto es Bolívar, ¿no? Entonces, esto es una representación de Bolívar. Bien, vamos con la siguiente. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver una escena y pues también muy representativa en la biografía de Simón Bolívar, como fue el atentado de la noche septembrina, el realizado en septiembre de 1828. Gracias. Entonces vamos a ver aquí una dramatización de la conspiración septembrina, que, bueno, ya nos contarán María o Camila, que está relacionada con este sector, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar la cámara y terminamos. La música de Bolívar, el hombre de las dificultades, fue hecha por el maestro antioqueño ya fallecido hace algún tiempo, Blas Emilio Tortuga, que la banda sonora la hizo él. Cuando Villadelegua se convierte en la Bogotá septembrina, vemos aquí que había hasta bombillos prendidos, ¿no? O sea, lo que llamaremos los bloopers, pero pues en la época era grabado en exteriores, pero sí se encuentran a veces en estas series, estas representaciones. Esto es apenas una muestra del universo tan grande que significó la representación de Bolívar y de otros héroes de la historia de Colombia en series como Real Nuestra Historia y en la pantalla chica. Bien, digamos, ustedes pueden consultar esta serie, nos podemos entrar a RTVC Play, por favor. En esta plataforma, se las presento. Esta es la plataforma de RTVC Play, completamente gratuita. Aquí van a encontrar series de época, documentales, producciones para niños, para adultos, sobre pueblos indígenas, en Colombia, afrocolombianos, comunidades campesinas, etc. Hay un material, un universo enorme que ustedes pueden ver acá. Y está la serie de Bolívar, el hombre de las dificultades,
puedes buscar, si quieres puedes buscar en otra pestaña como RTS Play o Bolívar en las dificultades. Y aquí van a encontrar la historia de los heroínas, van a encontrar crónicas de una generación trágica que también fue hecha por Jorge Ali Triana, justamente, y todas han sido, miren, aquí está. Bájalo, por favor. Entonces está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 40, lo pueden ver absolutamente gratis, restaurado, y está haciendo un trabajo que se hizo con el que lo hizo Señal Memoria, que es el lugar donde se encuentran los máster originalmente en Señal Memoria. Que por cierto, pues contamos aquí con la presencia de la arquitecta Viviana Ortiz, que también hizo parte de la construcción de la reserva de Señal Memoria. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, bueno, vamos a ver por ejemplo acá la Leonor Mina, la negra grande de Colombia. Una artista afrocolombiana muy reconocida y en uno de sus papeles como la nana de Simón Bolívar. Entonces ella aparece, aquí aparecieron una gran cantidad de actores. Bueno, quien aparece aquí es un actor que estuvo en Colombia en una época, Juan Gentil, un uruguayo, que de los tantos uruguayos o argentinos que se exiliaron en Colombia en la época de las dictaduras del Cono Sur, y en este papel él dramatizó al general San Martín. Pero una particularidad es que el San Martín de aquí, de esta serie, en la entrevista de Guayaquil, donde se encuentran Bolívar y San Martín, tiene el acento del Río de la Plata, pero el acento que se tenía ya después de la inmigración italiana y europea, ¿no? Entonces son productos de la época, ¿no? Obviamente el San Martín de comienzos del siglo XIX no creo que hablara como un San Martín ya con los acentos del Río de la Plata. Entonces aquí lo pueden encontrar completamente gratuita, restaurada, y bueno, damos espacio a las preguntas y muchísimas gracias por Colombia, potencia de la vida.